Hoy es 2 de marzo del año 2014. Amado Padre, le pedimos que nos esté acompañando, nos esté guiando en este servicio que vamos a hacer de adoración pública ahora. Le pedimos que usted nos esté instruyendo por medio de su Santo Espíritu, que abra nuestras conciencias para que podamos entender el mensaje del profeta Habacuc, cuál era en su época, y también que nos deje una enseñanza también para nosotros. Pedimos también que esté aceptando este himno como olor fragante hacia usted. Lo hacemos con un corazón humilde hacia usted. Le agradecemos porque de verdad hoy podemos estar acá reunidos como iglesia. Gracias. Voy a cantar, Carlos, en Habacuc 3, hace un momento. Es un himno que está inspirado. Habacuc 3, 17 en adelante, que dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de origen, y que no haya vacas en los establos, dice: con todo yo me alegraré en el Señor. Basado en el texto de Habacuc 3:17, cuando quieras cantarlo, interpretarlo, por favor. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré y Jehová, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, gracias, Carito, buen himno. El día jueves 27 ya de febrero, casi siempre me levanto, o sea, bueno, trabajo de noche, saben que trabajo de noche, bueno, me levanto a la mañana, o sea, por ahí cerca de mediodía, por ahí tomar unos mates que tomamos con la costumbre en Argentina. Voy a ver si me chequea el correo, a ver si me escribe alguien, ¿no? Y por ahí a veces pongo unos pasajes, ¿no? Y ese día puse un pasaje de Romanos 12, versículo 18, ¿no? Que dice: si es posible en cuanto a vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Y yo lo puse, pero sin postear, sin ninguna. Y alguien puso, no voy a dar el nombre, pero publicó sobre lo que yo había puesto: cómo hallar la paz si mi esposa destruye el matrimonio con el divorcio y ha hecho que nos alejemos de Dios. Y me puse a pensar un poco justo de eso, ¿no? Porque justo estaba hablando sobre eso. Y otra cosa que también, o sea, el día anterior, justo mi esposa me había llamado al trabajo y me preguntó qué pensabas de la fe que predicaban los carismáticos, ¿no? O sea, acá en Mar del Plata, en Argentina, diferentes partes que hablan de Hebreos 11, ¿no? Y estuvimos hablando en ese momento de que Hebreos 11, bueno, hablaba de la perseverancia, de los santos, no de la fe salvífica, ¿no? Y me quedé pensando un poco de eso, por eso que el día de hoy vamos a leer el libro de Habacuc. ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué sucede cuando en este caso ponerle problemas con el cónyuge, ¿no? Y esa influencia incluso te hace que nos alejemos. Por supuesto que el cristiano va a permanecer anclado en Cristo, no va a perseverar, pero va a tener aflicciones y sufrimientos, ¿no? En esta vida. Por eso que el título, o sea, del sermón, ¿no? Es confiando en Dios en los momentos de aflicción, ¿no? Cuando empieza, ¿no?, a moverse la barca, ¿no? Y empieza a uno a querer hundirse, uno tiende a perder la fe, querer alejarse, ¿no? El libro de Habacuc, como siempre digo, todos los domingos vemos un libro, tratamos de aprender en el contexto histórico de lo que sucedía, también una aplicación para nosotros, nuestra vida, y ver a Cristo, ¿no? Libro de Habacuc, el nombre quiere decir, se asocia, o creemos que está más asociado con abrazar,
¿eh? Este profeta no se tiene mucha información, se cree que fue que profetizó después de la caída de Nínive, en el año 612 a.C., ¿no? Antes de que fuera la primera invasión de Judá por Babilonia. Se cree que todos son datos, o sea, por arriba, que en agosto de 605 a.C., ¿no? Sabemos que en esa época había mucho, los reyes ponían, o sea, cada uno hacía lo que querían, como estuvimos viendo, ¿no? Pero en esa época había muerto Josías, también estaba reinando, en sí, había empezado a reinar más adelante Joacim, que era el hijo mayor de Josías, pero en ese tiempo había tiranía, había pelea, y cada uno hacía o sea, se oprimía mucho al débil, ¿no? Y al pobre. Y cada uno, o sea, pecaba libremente, como venimos viendo todos estos meses, ¿no? Y la idolatría sí era abiertamente, ¿no? Ya no era acá, se había plagado continuamente. Y sabemos que en esos, cada vez que venía, vamos a decir, los pies del mensajero, o sea, o del profeta, levantando polvo, venía generalmente para, no decir para Dios te quiere bendecir, sino que venía generalmente a ponerse a cuenta y decirle, como con David, decirle, no, te tiene que poner a cuenta con Dios, arrepentirse, ¿no? Y acá, una vez más, vemos otro de estos profetas menores que le decimos, que viene, o sea, con sandalia echando, levantando tierra, trayendo, ¿no?, juicio de Dios para ellos, para esto, ¿no? Entonces, Habacuc nos va, en sí, se hace, vamos a decir, se plantea unas preguntas. Estoy viendo por arriba para que se pueda entender, después ya empiezo con el libro. Va a situarnos bien un poco. Habacuc, generalmente cuando los profetas hablaban, ellos venían y decían al pueblo, así dice Dios. O sea, pero en este caso, este es el único profeta de que no va a hablar al pueblo, este profeta le va a hablar a Dios. Este profeta, a diferencia de los demás, va a hacerle unas preguntas a Dios. Creemos que sacando Daniel, por ahí que también hizo eso en la oración, que él quería averiguar algo, no el tiempo, pero después Job también, que se cuestiona un par de preguntas, pero acá vemos también a este profeta que le va a hacer un par de preguntas a Dios por qué él permite, ahora vamos a ver con la maldad, ¿por qué permite Dios la maldad y por qué Dios a veces soporta, si Él es un Dios justo y sus ojos no pueden ver iniquidad? Y el profeta le asombra. Algunos expositores creen que este libro él está hablando vamos a decir, de las naciones al lado, ¿no? Pero no, en el contexto Habacuc está hablando de la misma nación de él. Es como que diciendo, ¿por qué Dios permite las iglesias de la prosperidad? ¿Por qué Dios permite que sucedan muchas cosas? Acá él interesaba el sufrimiento de su pueblo. ¿Por qué eran oprimidos? ¿Por qué existía tanta corrupción, idolatría? ¿Y por qué permites eso? Es una de las preguntas. Bueno, Dios se la responde en el capítulo 2, ya vamos a ver, pero él no se queda conforme a eso, ahora le va a levantar otra pregunta. Dios dice que le va a castigar. Que dice, bueno, sí, yo ya vengo, aunque la promesa es de tarde, ponle por seguro que yo les voy a castigar. Dice, entonces le dice, entonces él se asombra ante eso. Porque dice, ¿cómo es posible que ahora vas a mandar a los caldeos, vas a mandar a los babilonios que nos castiguen? Si esta gente son peores que nosotros. Al final les cuenta a nosotros que somos cristianos, que queremos hacer las cosas bien, y los inuicos que roban, hacen todas estas cosas, la pasan a Pepe, está todo bien. No se ve, y entonces el profeta se asombra cómo un Dios justo y santo obra así. Y él no puede entender. Y en el capítulo 3 vamos a ver que su fe es fortalecida, su fe se está bien fundamentado en las promesas de Dios, y Dios él le hace que quede fortalecido él, ¿no? Y entonces queda contestado. Entonces, y son cosas que a veces nos suceden a nosotros en nuestra vida diaria. ¿Por qué nos suceden cosas? Y tenemos que ver por qué también analizarnos nosotros, ¿no? Y por qué miramos alrededor a veces y vemos que los demás como que Dios
parece como que no pasa nada, ¿no? Eso es un poquito lo que vamos, toca el libro de Job, es decir, de Habacuc por arriba, ¿no? Cosas que él se preguntaba, por qué Dios estaba permitiendo la maldad dentro de su pueblo, y por qué, cuando Dios iba a disciplinar, por qué iba a utilizar gente peores que ellos, porque ellos eran malos, pero Dios dice, pero vos vas a usar gente peores. ¿Cómo es posible? Entonces él se cuestiona, ¿no? Y Dios, bueno, le dice, después le responde más que el justo vivirá por su fe, que vamos a ver un poco de eso. Entonces el libro de Habacuc, que quiere decir abrazar. Yo creo que abrazar, no sé si está, creo que la traducción que más se puede llegar a asociar, ¿no? Con esa palabra Habacuc. Estuve pensando, yo decía, ¿abrazar a qué? Me puse a pensar. Y creo que este profeta se iba a abrazar a las promesas de Dios, a lo que Dios promete. Creo que así debemos hacer nosotros como Habacuc, abrazarnos a lo que Dios promete, a lo que Él dice que por más que se tarde se va a cumplir, ¿no? Y en los primeros capítulos vamos a ver que en el capítulo 1, que es en la invasión, o sea, en sí de los caldeos, el juicio de Dios, vamos a ver por dos, y en el 3 vamos a ver, en el capítulo 3, la venida, o sea, en sí de Dios, perdón, del Señor, destruyendo todos esos reinos, ¿no? Los poderes, vamos a decir, hostiles del mundo. En el capítulo 1 vamos a ver cómo los caldeos, yo les voy a explicar, ya no hago más como antes, iba versículo 1, versículo 2, así, voy a trayendo, por eso digo, si leyeron en sus casas, ya han leído o escuchado, se sabe que si, digo, bueno, el domingo pasado leímos, estuvimos diciendo Nahum, hoy seguirá en Habacuc, entonces el domingo que viene, sigue Sofonía, entonces yo ya voy estudiando, voy leyendo por lo menos, entonces ya si has estudiado, leo Habacuc, por lo menos la idea más o menos se tiene mientras yo voy hablando, ¿no? En el capítulo 1, bueno, el profeta, o sea, del 1, o sea, del 1, capítulo 1, del 2 al 5, el profeta ve, o sea, una opresión, vamos a decir, o el pecado libremente desenfrenado dentro de Judá. ¿No? Del 2 al 5 van a ver que dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción. Bueno, dentro del pueblo de Judá, del versículo 2 al 5, vemos que en Judá cada uno hacía lo que quería, había opresión, había una libertad, vamos a decir, del pecado. Del 6, vamos a ver, del 6, o sea, del capítulo 1, del 6 al 12, perdón, vamos a ver cómo Dios le dice que Dios le contesta, por decir una forma, del 1, 6 al 12, como que Dios le responde diciendo, aquí yo levanto los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas e imponentes de nivel. Bueno, lo que le está diciendo Dios del 1 al 6 al 12 es que Dios no iba a permitir más que siguiera, no sé si este pecado, esta idolatría, dentro del pueblo de Judá. Y Dios está diciendo que Él iba a levantar, en el verso dice, aquí yo levanto los caldeos, pueblo feroz. Y entonces, la pregunta de Habacuc haya una respuesta. ¿Cuál es? Es que Dios le iba a azotar o Dios le iba a castigar por medio de los caldeos. Lo que vemos del 1 al 13, del 1, 13 al 17, del 1 al 13, al 17 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión, ¿por qué miras con agrado a lo que proceden perfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Entonces, ¿qué sucede? No sé si me están siguiendo, por favor. Él se hace una pregunta a Dios. No está como un piso de nuevo. Él no está, así dice Dios. No, él va ahora, es un profeta diferente, va a preguntarle a Dios, no trae un mensaje de Dios al pueblo. Él va a Dios a preguntarle, ¿por qué está sucediendo esto? Tú eres muy limpio, ¿por qué permites esto que suceda acá? ¿Por qué están avanzando? Ponen el día de hoy.
Yo como estoy acá, llevamos casi 4 años acá, sin decir más porque antes de que fuéramos obviamente en una iglesia local bien, o sea, instituida, o sea, que estuviéramos haciendo, tuviera la confesión, en sí empezamos antes, pero no era, hacíamos estudio, ahí ni siquiera habíamos abierto la puerta, era como 2 años más antes, pero no estaba bien, ¿no? O sea, no podemos decir que estamos... Pero yo veo que acá cada 3 cuadras no avanza el evangelio, hay iglesias de la prosperidad, uno le predica el arrepentimiento, el juicio de Dios, que vienen, tienen que, y después la doctrina de la gracia. Nada, la gente no quiere saber nada. Allá en una iglesia de hace años que, no sé, vengo predicándole a un pariente, ahora abre una iglesia al lado de esa persona, ahora me voy a congregar ahí. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué permite eso Dios? No entiendo yo. Y uno que trata de hacer con lo que puede, con el poquito dinero que tiene, tratando de ver cómo invierte, y ellos vienen y los mandan a trabajar a los otros y no entiendo, ¿por qué suceden esas cosas? Yo me pregunto eso, a mí no me preocupa mucho otras cosas, a mí me preocupa que avance el reino de Dios. Y no entiendo, Abacú también decía, ¿por qué permites esto en tu pueblo? ¿Por qué me permites ver estas cosas? Si tú eres justo, ¿por qué no castigas? Y a veces, quizá cada uno de ustedes tenga su problema, y diga, ¿por qué esto, por aquello? Pero en el contexto, el profeta no se está diciendo, ay, ¿por qué sufro con esta enfermedad? Porque puede decir, si yo quisiera un motivacionista, decía, no, ¿por qué Dios permite ese sufrimiento, hermano? Dios te entiende, Dios te va a sanar, no te preocupes, hermano, que gloria a Dios. No, en el contexto, el profeta se está lamentando por el pecado de su pueblo. Ese es el contexto. ¿Por qué permite Dios eso? Si hay querer adaptar o cambiarlo al sermón, ¿por qué Dios te permite ese problema, ese cónyuge que tenés en tu vida? ¿Por qué tenés de esto? Podías hacerlo, pero en el contexto, el profeta se lamenta por el pecado. Él se lamenta, es un profeta, vamos a decir que se lamenta por el pecado. Pero Dios dice, bueno, yo voy a solucionarlo. Lo estoy repitiendo de todo de nuevo porque ya lo hablé esto, hace 10 minutos atrás. Ahora lo voy a solucionar. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a que los castiguen los caldeos. Y el profeta hace, se sorprende, pues diciendo, ¿cómo es posible? Pero ¿por qué? Peor todavía, porque él no esperaba algo así, aparentemente. Dice, ¿cómo? Y ahí dice en el 1.13, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y calla cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Cómo es posible? Si esta gente es más mala que él, él está comparando. Como diciendo, nosotros somos más justos, sabemos que no hay un justo que ellos. ¿Cómo permites eso? ¿Vas a usar a un vecino, ¿no?, para castigarme a mí? ¿Que yo soy tu hijo? No soy perfecto, pero ¿cómo es posible? Y a él que te insulta, o que no respetan el día del Señor, viven en moralidad, y los vas a usar para que me castiguen. ¿Cómo es posible? Entonces, eso es para que se pueda entender más o menos qué es lo que estaba pensando el profeta, ¿no? En su contexto, eso es lo que estaba sucediendo, para que se pueda llegar a entender un poco lo que estaba pensando él, ¿no? Él se estaba cuestionando estas cosas. En el capítulo 2 de Oseas, en el capítulo 2 de Habacuc, llega la respuesta de Dios. Entonces dice el capítulo 2, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice, y he de responder cuando sea reprendido. Él sabía que iba a venir la palabra de Dios, pero a la misma vez sabía que iba a ser reprendido, porque sabía que hasta nuestras preguntas y todo siempre están cargadas con pecado, porque sabemos que Él es un Dios justo y santo y todo lo que hace lo hace con sabiduría, con ciencia, ¿no? Entonces, él estaba esperando la respuesta. Habacuc 2:2. Entonces el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. La respuesta de Dios nos hizo esperar, llegó. Él dice que se fue y esperó la palabra de Dios. A veces nosotros no entendemos por qué suceden las cosas. ¿Cómo podemos saber? Por supuesto, Dios no va a bajar una voz, no va a entrar un profeta y dice así dice el Señor.
La única forma que podemos tener nosotros ahora, o sea, para que dice 2:2, para el que corra y el que la lea, Habacuc 2:2, es la palabra de Dios. A ella podemos correr e ir y acudir y leer y Él nos responde, hago estas cosas por esto. Pero yo no leo la escritura, no me congrego, no tengo comunión con otros hermanos, no estoy atento a la palabra de Dios. No puedo correr a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso que ha sido grabada, hasta ahora en tabla, pero ahora tenemos en papel. Entonces ha sido la palabra de Dios para nosotros nuestra regla de fe y obediencia. Él ya está escrito todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación, todo lo que necesitamos saber para nuestra vida diaria, para vivir acá de este lado del sol. Entonces, está todo grabado, necesitamos ser ahí. Entonces, cuando necesitamos la respuesta de Dios, Habacuc 2, podemos acudir fielmente a la palabra de Dios, que ella es nuestra guía, ella es nuestra lumbrera, y ella nos va a responder. Si no tenemos, podemos acudir a alguien, un hermano, una hermana mayor, o a alguien, al pastor, y preguntarle, ¿qué dice la Escritura? Yo estoy viviendo esto, quizás no sepa, pero voy a hablar un poco de esto. Quizás lo que te está pasando es por causa de tu pecado. Y le estás preguntando a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a situarnos en el libro de Habacuc y en todos los profetas. Todos los profetas, de que venimos hablando acá hace tiempo atrás, venían cometiendo idolatría, que siempre lo mismo, ya digo lo mismo, es poner algo ante de Dios, y por causa de eso es que venían todas las cosas que venían. Porque Dios les llamaba la atención y ellos siempre volvían, caían de nuevo, volvían a otras cosas. Adulteraban, se asociaban con amistades o pueblos paganos de al lado, que dicen, acá le doy esta tierra yo, y con esto, con Amén no se junte, con estos cristianos no se junte, ellos iban, y Dios decía, no, y venía Dios. Bueno, siempre sucedía lo mismo con el pueblo de Dios. Ellos habían hecho de nuevo, cometían idolatría y todas esas cosas paganas, que Dios le ha dicho que no tenía que hacer. Antes que fueran introducidos a esa tierra, ya Dios le había advertido. ¿Qué sucede? Iba a venir esto, ya lo sabemos por todos los profetas que vimos viendo, el pueblo de Dios iba a ser llevado en cautiverio. Todo esto que vemos sucedió todo en un tiempo, no que son varias veces que fueron llevados así. Eran casi en el mismo tiempo, venía un profeta, venía otro, por si no decir todos estos meses venía hablando lo mismo. ¿Cuántas veces fueron llevadas? No, venía el profeta en esos tiempos y venían diciéndola, hasta que se cumplió la promesa. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo de Dios, en su contexto, para que se pueda entender, iba a ser llevado en cautiverio. Pero ¿qué iba a pasar con estos? Ahora voy a hablar un poco más. Este pueblo se iba a tener que mantener fiel. Este pueblo de Dios iba a ir en cautiverio, iba a ser castigado. Ya Dios dice, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. La disciplina va a llegar, sí o sí. Lo que debemos pensar a veces es que si lo que no está sucediendo no será porque yo hice algo, y Dios al que ama disciplina, como dice Hebreos, que ve dentro de un rato. Entonces, este pueblo iba a ir en cautiverio. En Habacuc 2, versículo 4, dice así, creo que es el texto más conocido y donde vemos que Pablo evoca a Habacuc, ¿no? Dice así, aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Quizás la Reina Valera en 1960 diga de otra forma. No estoy usando por nada especial ni nada. Creo que la 60 es muy buena traducción, es muy fiel. Pero que dice aquí, el orgulloso en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. ¿Algo así dice? El justo. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ahí está. No se juzga por su fe. Esa traducción está buena, muy buena, lo ve la Reina Valera. El que no es justo, dice que su alma se enorgullece. ¿Qué sucede? Para que se pueda entender. Dios le está dando acá la respuesta. No olvidemos que Él está respondiendo. Yo voy a castigar al pueblo de Dios, pero te digo esto. Y esto es lo que al profeta lo fortalece. Esta es la palabra que Él hace que cree un avivamiento dentro de Él. Él vuelva de nuevo a ejercer fe, de nuevo a creer en el Dios de pacto. ¿Por qué?
Porque él le dice que he aquí cuya alma no es recta, dice no se enorgullece, ¿no? Dice esa traducción. Por acá la mía dice aquí el orgulloso, su alma no es recta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Lo que le está diciendo Dios, en sencillas palabras, porque yo ahora dentro de un ratito voy a profundizar un poco más, quizá no van a poder capaz de entender muy bien. Pero voy a tratar ahora de tratar de lo más sencillo que puedo hacerlo antes que la complique. Dios le está diciendo, ustedes que son mis hijos, pueden confiar en mí, que aunque yo que los voy a disciplinar, ustedes van a ser salvos. Pero aquellos que son orgullosos, que no han sido justificados en el contexto en el día de hoy, que no han creído en Cristo, un día va a venir un juicio para ellos. Eso es el sermón. Si no entendieron nada, eso es lo más sencillo que lo puedo decir. Ahora en adelante voy a profundizar un poco más. Pero confíen en mí, otro poquito más sencillo, confíen en mí, en mis promesas, que yo los tengo que disciplinar porque ustedes se portaron mal, hicieron las cosas mal, los voy a disciplinar porque soy su padre. Pero ustedes van a ser salvos de la ira venidera. Esto es una disciplina. Pero ellos, que son orgullosos, que son altivos, va a haber un juicio para ellos. Eso es todo. Después lo vamos a ver cómo sucede, por qué Pablo creen algunos que lo distorsionó o lo malinterpretó, Habacuc 2:4 en Romanos 1:17. Bueno, entonces el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo. Este pueblo, en medio de la corrupción y de la inmoralidad que iban a estar, porque iban a estar con todos estos, con toda esta gente que iba a ser que iban a ser llevados babilónicos ¿cómo decir? Cautivos, ¿no? Serían ellos en medio de esa, vamos a decir, corrupción que iban a ver, toda esa paganos, idolatrías, porque ya estaban viendo ellos. Pero dentro de eso ellos iban a tener que volver a recuperar su obediencia y de nuevo ejercer fe en el Dios de pacto. En esos momentos de aflicción es donde Dios le dice, ahora, el que es justo de verdad, en estos momentos, como decimos en Argentina, cuando las papas queman, se van a demostrar, como decían en Buenos Aires, ahí se ven los pingos, ¿quiénes son los verdaderos hombres? Bueno, acá, en el momento del sufrimiento, en el sufrimiento de aflicción, cuando estás pasando las cosas, problemas con tu cónyuge, con enfermedades familiares, se va a ver quién son cristianos, para que se pueda entender. Entonces, ellos iban a tener que ser llevados, ya lo vimos por Jeremías y todo, que Dios dijo, ustedes van a ir cautivos, no se resistan cuando vengan a vosotros, vayan. No, algunos se fueron a la caverna, murieron ahí por la plaga, otros fueron quemados ahí, otros murieron de hambre, y Dios dijo, no, entréguense, porque yo les estoy disciplinando. Si ustedes se entregan a esa entrega de las familias, por ejemplo, habló Jeremías, ya lo vimos, van a vivir. No, los que hicieron, murieron, uno del rey le saca los ojos, pero ¿por qué? Porque no obedecieron cuando venía Jeremías, después de Jeremías lo llevaban así, de acá para allá, pero ¿por qué sucede? Porque dijo, vayan, esta es mi disciplina, después de 70 años yo los voy a hacer volver. No lo quisieron. Bueno, acá le está diciendo, en este momento de aflicción, ustedes van a ir así presos, pero el que es justo va a saber aceptar esa disciplina. Y, como dice 2 Corintios 5:7, dice, no andamos no por vista, sino por fe. Entonces, en el momento cuando pelan las papas, por más que están malas cosas, el justo por la fe va a vivir. El cristiano, el justo que ha sido justificado en Cristo, por lo que cree él, por lo que él ha aprendido, por todo lo que sabe de Dios, él va a vivir. No importa si está todo oscuro, lo que está viviendo, él va a seguir confiando en Dios, en sus promesas, en la palabra de Dios, en lo que él ha aprendido. Entonces el justo, por su fe, vivirá. Por lo que él cree, va a vivir. Esos momentos de aflicción, esos momentos cuando el impío no tiene ningún momento, él no tiene por qué vivir, él no tiene esperanza, no tiene segunda venida de Cristo, no tiene nada, él quiere vivir la vida acá. Pero el cristiano no, sabe que su vida hay algo más allá. Entonces él sabe, y por eso que él tiene, por eso que él vive, confiado. En cambio, otros en sí se burlan, ¿no? De Dios. Y Dios dice que por más que se tarde, muchos por ahí en el día de hoy, yo he cantado, ¿no? Escuchar que se burlan de Cristo. Fíjate, en 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor entonces sabe
rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Viene hablando del contexto de muchos falsos maestros que se burlan. Pero Dios dice que en ese momento, entre esos dos, Dios va a rescatar a los suyos y a esos que son injustos, que son orgullosos, Dios a esos los va a castigar. Cuando hablamos de Habacuc, voy a hablar un poquito de Habacuc 2.4. Muchos creen o piensan que Habacuc 2.4, Pablo en sí lo malinterpreta. No sé si han leído Romanos 1.17. Sí, creo que sí, tuvimos 2 años estudiando Romanos, así que Romanos 1.17, donde Pablo nombra a Habacuc, ¿no? Romanos 1.17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué está haciendo Pablo acá? ¿Está nombrando a quién? Habacuc 2, versículo 4. Muchos creen que Pablo como que distorsionó, ahora hablar un poquito más de esto, el texto de Habacuc, para adaptarlo a su combate o a su lucha contra los judaizantes, ¿no? La lucha hacia la salvación por las obras, sino por la fe. Creen que lo cambió, pero en ningún momento Pablo hizo eso, porque Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Pero qué es la justicia de Dios? Ya lo vimos, la justicia de Dios es Cristo, que se revela. Dios nos dio a su Hijo amado para que nosotros ejerzamos fe. Es la justicia que Él ha provisto. Esa es la justicia, porque no hay, Romanos 3.10 que dice, no hay un justo, dice, ¿no? Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay un justo ni un uno. No hay quien entienda. Entonces, nadie puede ser justo. Entonces Pablo no está cambiando el texto de acá, sino que dice, él está diciendo la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué es? Es Cristo, ¿sí? Debemos creer por fe. Y para fe. Y ahí nombra a Habacuc, dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces ahí sí, ahora me habla un poco más de esto de Pablo. Esto pues dijo, si no entendían todo lo que era, yo me iba a complicar. 2 veces expliqué en sencilla palabra lo que era. El cristiano debe creer en la promesa de Dios y vivir en un tipo de aflicciones confiando en su palabra. Esa es sencilla palabra. Dije después que iba a complicarse un poco más para ir a hablar un poco más de Pablo. Cuando Pablo está hablando de la justicia, acá está hablando de Cristo, está hablando que debemos creer por fe. Pero no solamente ahí termina eso, o sea, cuando hablamos de justicia, en sí estamos hablando de la justicia que Dios libremente nos da o Dios nos imputa a nuestra cuenta, y esto es en base a la expiación vicaria que ha hecho Cristo. Entonces esa transacción es dada o añadida al pecador que cree, pero incluso el creer es dado por Dios y el arrepentimiento es dado por Dios. No son cosas, vamos a decir, ojo con lo que voy a decir porque algunos me van a malentender, no es que son requerimientos. No, porque yo no puedo tener eso porque Dios me puede decir, si tienes fe y tienes requerimiento, entonces vas a hacer algo. No, imposible porque estoy muerto en el pecado. Dios me tiene que dar esa fe y Dios me tiene que dar ese arrepentimiento para que yo pueda, y eso sucede la regeneración y después viene la conversión. Ya lo hablamos hace mucho en la confesión. Esto hacemos estudios aparte para entender esto, las doctrinas esenciales. ¿Qué sucede? Pero todo ha sido otorgado por Dios, o sea, hasta la fe ha sido otorgada por Dios. Entonces, ¿qué sucede? El pecador sí se apropia, o vamos a decir, toma por medio de la fe, es que toma eso. Pero Dios le da, se apropia de esa justicia que Dios le imputa. Y esto lo hace solamente por el poder del Espíritu Santo, que Él le hace, o sea, le da convicción de pecado para que pueda ejercer. Por eso que fe está más asociado con, en sí la palabra es dikaiosune ahí, que ya lo hablamos hace un tiempo atrás. Entonces está asociado eso con algo más judicial sería, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de lo que Pablo está hablando en el contexto eso, ¿no? Entonces Pablo no está haciendo, vamos a decir, un uso forzado, o está queriendo doblar el texto para, vamos a decir, cuando él está combatiendo con los judaizantes, ya estudiamos Romanos
¿no? Ya sabemos de qué vengo hablando. Él no está, cuando él tiene la pelea esta entre la controversia de la fe contra las obras, que Pablo estaba luchando con esta judaizante, en contraste contra la fe y contra la autosuficiencia de los caldeos que está hablando Habacuc. Porque por eso dije, ¿cuál es la Reina Valera 1960? Dice algo dice el orgulloso, dice, ¿no? Algo así dice. Entonces, Pablo no está cambiando, no sé si el sentido, o sea, lo está queriendo distorsionar. Él sigue manteniendo el concepto de la fe. En la profecía de Habacuc, en sí la profecía de Habacuc, el enemigo o el hombre, así sabemos que dice Jeremías 17:9, que cuál es el propio enemigo de nosotros, el corazón. El corazón es engañoso, nuestro corazón es engañoso. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro corazón o nuestra mente, el propio yo nuestro, sí es orgulloso. Y ellos no creían lo que estaba ahí. Incluso sabemos mucho de lo que estaban ahí en el pueblo de Dios, tampoco eran todos creyentes. Cuando tienen que volver ellos después de 70 años, que están ahí cautivos, ¿se acuerdan la primera venida? ¿Qué sucede? Ya lo vimos con Esdras el año pasado. No volvieron todos. Muchos se habían quedado lucrando ahí, ellos le habían permitido a esta gente ya como pertenecer ahí. ¿No se acuerdan? Ellos ya negociaban, ya estaba todo muy bien ahí adentro y ya se habían hecho, se habían amoldado el mundo, como dice hermano. Pero cuando Dios le dice que podían volver por su enviado que era Ciro, que los hace volver, que lo vimos el año pasado, ¿qué sucede? ¡Wow! Muchos se pusieron contentos y volvieron a reconstruir el templo, y después viene Esdras, Nehemías, pero ¿qué pasó con otro? Acá se viene, tengo mi negocio, estoy todo bien. No, volver allá. No. ¿Qué sucedió? El justo por su fe vivirá. Muchos estuvieron presos, quizá algunos murieron, pero murieron con la fe. Aunque estuvieron así, siendo disciplinados. Algunos pudieron volver. ¿Se acuerdan que algunos viejitos estaban tristes? Pues este no es como el templo que tenían. Y los jóvenes estaban contentos. Pero ¿qué sucede? Ellos volvieron, tenían la esperanza, tenían una fe, tenían esperanza. Otros se habían acostumbrado. Ojo, a veces sucede que cuando Dios disciplina, a veces no entendemos, creemos que Dios es malo, nos está disciplinando y decimos, sí, yo me adapto al mundo, si Dios es aquel que te levanta el puño, te insulta, vos no le haces nada, y yo porque pequé ahora me vas a castigar. Y te empezás a mandar al mundo porque vemos que Dios es malo. Quizás Dios te está disciplinando. Y estás pensando que Dios es malo. No es así. Entonces debemos tener cuidado cuando entonces en eso es esto es lo que estaba sucediendo con ellos. Entonces, ¿qué sucede? En contraste, Pablo no está cambiando, vamos a decir, lo que pasa es que tenemos una mala idea de lo que es la fe. O sea, cuando hablamos, si no me equivoco, la palabra voy a buscar bien, pero me parece la palabra emular, si me equivoco, la palabra fe en hebreo, no es pistis como en griego. Entonces debemos tener, eso es lo que sucede, que muchos predicadores no definen bien la palabra fe. No soy mucho de hablar de teología, a veces necesito profundizar en esto, no me gusta complicarla, pero a veces es necesario profundizar para poder entender, y decir, levanta tu mano y cree en Cristo, ya está, sos salvo. No puedes seguir tan rápido, no. Entonces, ¿qué sucede? Pablo no está distorsionando esto, o sea, de lo que muchos creen que Pablo lo estaba en sí cambiando, pero no. Cuando Habacuc está hablando, dice, aquí el orgulloso en su alma no es recta, más el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4. Habacuc también está hablando algo así, en el sentido cuando está hablando que estos caldeos, en sí, vamos a decir, confiaban en sus obras. Si vemos en Habacuc 1, versículo 11, dice así: entonces pasará como el viento y seguirá, y le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿Cuál era el poder? ¿Cuál era el Dios de esos caldeos? Su fuerza, su yo, su poder, ese era su Dios. Pero el cristiano o ellos que iban a ser perseguidos, más el justo por su fe vivirá. Entonces, Pablo está utilizando ese principio, no lo está cambiando. Yo sé que esto, ya sé,
Yo conozco la mía, esto está difícil, está un poco difícil de comprenderlo. O sea, la idea, por lo menos la idea de poder entender de que el cristiano no es orgulloso, sino que confía en Dios, eso sería algo sencillo de poder entender. Y Pablo no lo está cambiando, en ese sentido, sino que Habacuc también está hablando un poco de esto, o sea, de la manera de pensar de que eran de los cananeos, porque los cananeos, sí, de estos babilónicos, ¿no? Que estaban tomando, que iban a tomarlo, ¿no? Ellos sí estaban confiados en su Dios, Habacuc 1:11, ¿no? Que era su fuerza, su orgullo, y los caldeos sí eran autosuficientes, no confiaban en su Dios, ¿cuál es? El Dios de la fuerza, su confianza, es decir, confiaban en sí mismos, no confiaban en Dios estos caldeos, pero el justo por su fe vivirá. ¿En qué confiar? Justo, la palabra, o sea, ahí la palabra de fe en el hebreo, no es en fe en mí mismo, tiene sentido la connotación de confiar en alguien más, en confiar en Dios, en confiar en qué, en la promesa de Dios. Si te van a Génesis 15, versículo 6, Habacuc la tenía, vamos a decir, un profeta tenía que tener muy en claro, lo que dice Génesis 15, versículo 6, ¿no? Que en esa época no estaba dividida la Biblia, pero en Génesis 15, 6 dice así: y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Entonces, ¿qué sucede? El libro, vamos a decir, lamentablemente voy a hablar de algo. La otra vez, ahora vuelvo un poco a esto de Pablo. La otra vez estaba escuchando una prédica, ¿no? Y está en México, ¿no? Y él decía que los reformadores, tanto Calvino, en sí está hablando de Lutero, que Lutero se había equivocado con esto, de la reforma. Y ellos son, me parece que son tipo algo así como se llaman judíos cristianos, algo así, no sé, tienen un nombre algo así, como unos judíos cristianos, judíos mesiánicos, gracias, esa es la palabra. Ellos cantan así, bueno, así, están en México, y me sorprendió, porque dijo que en sí están equivocados, y él habla mucho de la ley, y entonces, ¿cómo son justificados? Y él hablaba de la Torá, y me sorprendió porque veo que lo escuchan, he escuchado, viste que lo escuchan algunos hermanos que vi que lo pegaron ahí. Muchas veces me callaba esto por Facebook porque sé que pongo algo y ya enseguida están en la defensión de defenderlo. Entonces, a veces digo, los dejo que se vayan, se pierdan, o les pongo algo para que me ataquen. Y a veces estoy entre esa lucha, ¿no? Pero creo que él está equivocado en eso, porque no sos salvo por la guardar la Torá ni la ley. Estás muy equivocado. Es imposible, lamentablemente es muy equivocado. Y Pablo no está cambiando eso. Y a mí me puso mal eso. Entonces, Habacuc tenía muy en claro que Abraham fue justificado ¿por qué? Y creyó a Abraham y le fue atribuido por justicia. Pablo también habla de eso, cuando habla en Romanos 4, habla de la justificación por la fe, hablan que Abraham fue justificado por creer con fe. E incluso David por adulterar tenía que haber muerto. La ley decía que debía morir, pero le fue perdonado. Salmo 32, ¿no? Y así tenés. Entonces, ¿qué sucede? No está hablando de la justificación, porque algunos pueden llegar a entender más, el justo por su fe vivirá. Pueden entender que más el justo por su fe vivirá. Entonces, el que es justo, los judíos, en la época de Cristo, cuando Cristo viene, ellos eran justos. ¿Sabía que ellos no eran pecadores? Nosotros somos pecadores, somos hijos padres de Abraham. ¿Qué te sucede? Son pecadores, si no se arrepienten como los demás van a morir igual. Entonces, hay que entender que el texto tampoco habla, más el justo por su fe vivirá. No está hablando de que, vamos a decir, que alguien que es justo, o sea, que la salvación se consigue, vamos a decir, porque yo creo por mi fe, yo soy salvo. No, eso no. Podría cortar tela sobre esto, sobre lo que habla, vamos a decir, cuando hablamos de la palabra justo, o sea, cuando hablamos de la palabra justo, así vamos a hacer una transacción legal escondida atrás de esta palabra. En sí, el verbo justo quiere decir recto o justo, o sea que vamos a decir que esta persona se conforma a una norma dada. La norma dada sabemos cuál es la ley de Dios, ¿no? Esa es la regla. Entonces, ¿cómo puedes saber si algo está recto? Si querés hacer un piso, una pared, hay una ley, algo para medir, ¿no? Como decía el profeta, si hay
una plomada. Entonces ahí, para poder medir si son rectos, Dios dice, vos sos recto, yo soy justo. Bueno, los 10 mandamientos, por favor, medite. Te pones el primero y ya, listo. El segundo ya, entonces, es imposible que diga que el justo por su fe vivirá, que podés alcanzar la justificación porque sos justo. Nadie puede alcanzar esa medida. Entonces, ¿cuál es? Cuando hablamos de justicia, sabemos que no hay un justo, Romanos 3:10, no hay ningún recto. Entonces, tiene que ser la persona reivindicada. Entonces, Dios lo tiene que declarar justo, que estar correcto. ¿Cómo se logra esto? Es por medio, que ya lo dije, de ejercer fe en la obra vicaria de Cristo, creer en Él, en que Él necesitas ese Salvador, que Él ha cumplido todo. Ya lo expliqué un montón de veces, que esa fe, ese arrepentimiento es dado por Él. Entonces, en ninguna forma tampoco Habacuc habla de que la justicia, este texto no tengo tiempo de hablarlo, pero en Gálatas 3:11 Pablo vuelve a hablar de lo mismo, en Romanos 1:17 vuelve a hablar de lo mismo. Voy a ir solamente a Hebreos 3:18, antes que vuelva un poco a esto, Hebreos 10:38, si me equivoco el texto. Esperando. Esto lo tenía que buscar porque no lo tenía anotado. Estoy diciendo de memoria. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, el escritor de los hebreos está animando a que perseveren a estos hebreos. No tengo tiempo de hablar de todo esto. Pero también el escritor de los hebreos está nombrando a Habacuc acá, más el justo por su fe vivirá. La doctrina de la perseveración de los santos que creemos nosotros. Entonces, por lo que tú crees, por lo que has aprendido, vos vas a vivir, pero para poder vivir eso debes creerlo. Ese conocimiento, no, ese fe no se trata, me parece, no me acuerdo bien la palabra, pero no la quiero decir porque la tengo en la mente nada más, pero me parece que es mulak la palabra fe, esa ahí en el hebreo, no es pistis como en griego es pistis, hebreo es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? No me estaba equivocando, ya sé que es pistis en el griego, pero en mulá está más centrado en una confianza. Muchos creen que fe, pero la confianza en alguien. ¿En quién se está confiando? ¿Confiando quién? En Dios. Entonces uno no confía en las obras de uno. Entonces, Habacuc, volviendo a Pablo no está torciendo el texto, porque Pablo en sí, cuando en el contexto de Habacuc, que estos, vamos a decir, babilónicos, estos que estaban ahí, ¿en qué estaban confiando? Su Dios 1:11 es su fuerza, pero justo no, estaba confiando en Dios. Y cuando hablamos de nuestra fuerza, o hablamos de las obras, o la misma razón de la persona, no estamos hablando de las obras de la carne. Entonces, esta gente, en el concepto de Habacuc, cuando estaba hablando de Habacuc, eran orgullosos, confiaban en sí mismos. Pero los cristianos, o vamos a decir la iglesia de esa época, por su fe iba a vivir. Quizás no se está aprendiendo todo eso, por eso van a empezar a hablar de eso y dije, vuelvo atrás. Viene respuesta de Dios, capítulo 2. Habacuc, ¿por qué permite esto? Vuelvo a nuevo para hacerla sencilla de nuevo. Dios dice, llega respuesta. Ustedes van a sufrir, yo los voy a disciplinar, pero ustedes en esos momentos van a seguir viviendo por lo que creen. Pero ¿por qué usas a ellos? Ellos no te preocupes, que yo los voy a destruir. Ustedes vivan por su fe, por más que yo les esté disciplinando, porque ustedes vean malas cosas, piden, dice la palabra, quizás ustedes están siendo disciplinados. Pero no moriremos, dice Habacuc en uno de los 3 capítulos, viviremos. Porque ellos confiaban en el Dios de pacto. Sabía entonces que el justo por su fe iba a vivir. En cambio, ellos no. Entonces no está hablando tampoco de vamos a decir, de
de justos, o sea, porque en sí justo no hay ninguno, no hay ni uno. Mismo que voy a nombrar dos textos nada más, uno en Lucas, primero voy a ir mejor a Mateo 9:13, que es más cortito, después vengo a Lucas. Mateo 9:13 dice así: más id y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Entonces Cristo mismo dice, yo no vengo, ¿vos te crees justo? No vine para vos. Yo soy un vil pecador, ten misericordia de mí. Ahora sí, a Lucas 18:9, entonces vemos la diferencia entre vamos a decir, un orgulloso, como esta época de los caldeos, y un cristiano que sabe que él tiene que ser humilde, porque si no de otra forma no va a poder entrar. ¿A qué viene? A los humildes, a los pobres de espíritus. A eso vino Cristo. Entonces, en Lucas 18, versículo 9 en adelante, dice, parábola del fariseo y del publicano. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. ¿Cómo? Como Habacuc, los caldeos. ¿Qué hacían ellos? ¿Su fuerza cuál era? Su confianza en sí mismo. Ellos confiaban en ellos y no tenían miedo. ¿Su Dios cuál era? Era su orgullo, su confianza. Yo lo puedo lograr todo, a mí no. Entonces, ¿qué? Estaba hablando un poco de esto. Dice, esta parábola va dirigida ¿a quién? A los que confiaban en sí mismos, como justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pies, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo aquel que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿qué vemos? Vuelvo de nuevo a Habacuc, ya sé, de a poquito va quedando en la mente. Ustedes van a ser disciplinados, pero el justo, por su fe, vivirá. Yo les prometo que al final, después de este cautiverio de 60 años, yo los voy a traer. Viene disciplina de Dios, pero también viene la restauración de Dios. Dios te va a volver a traer al principio, cuando te humilles de nuevo, como vimos con Jeremías 33, si no me equivoco, dice yo, Efraín otra vez, esto ya sucedió, como vemos Jeremías en otros profetas, ya ellos fueron. Efraín, ¿acaso no dejó mía? Dice, no se ha humillado, ellos se arrepintieron ahí. Dios dice, eso es lo que yo pedía, que se arrepientan y vuelvan a confiar de nuevo en mí. Yo los restauro de nuevo. Y vuelve a suceder eso con nosotros, en la aplicación de nosotros. O sea que Dios otra vez nos vuelva a restaurar de nuevo. Entonces, Pablo en sí no está cambiando. O sea, lo malo a veces que tenemos es que cuando muchos creen o hablan de la justicia o de la justificación, en sí no está hablando de algo, vamos a decir, de una cualidad interna o algo bueno, alguna bondad que pueda recibir dentro de nosotros. No habla de eso que de justos. En sí ya sabemos lo que habla cuando habla de la justificación, ¿no? El justo es Romanos 5:1, ¿no? Que habla que somos justificados en Cristo Jesús, en la justicia de Él, que creemos en Él, solamente fue Él el que pudo caminar, pero no habla de algo nuestro, nosotros no hay nada, solamente que hay pecado, nada más para contribuir, nada más. Cuando hablamos, no solo eso, sino que Pablo cuando está hablando, vamos a decir, o Habacuc, tanto Pablo como Habacuc están hablando, vamos a decir, dice así, vuelvo a leer de nuevo, Habacuc 2:4 dije, ¿no? Sí. Y aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, más el justo por su fe, vivirá. Esa palabra vivirá, en sí, la vida,
como dice Romanos 2:6-7, que no tengo tiempo ahí, ¿no? Pero Dios pagará a cada uno, a los que quieren vivir conforme a justicia, rectitud, le dará vida eterna, y a los que viven en impiedad, dice que no tengo que ir a leerlo, le pagará de acuerdo a ellos, ¿no? Entonces, pero la vida también, acá cuando dice, más el justo por su fe vivirá, tanto Abacú como Pablo, que también otros creen que Pablo lo cambió, pero en sí no está cambiando eso el apóstol. Dios le estaba prometiendo vida también a aquellas personas que se iban a mantener fiel a su palabra o fiel a su promesa, incluso cuando hubieran estado en cautiverio. ¿Qué ejemplo podemos dar? Daniel fue llevado en cautiverio, Daniel estuvo con Nabucodonosor, ¿se acuerda Daniel? Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Estaba preso, él estaba cautivo, pero que dijo, no comeremos la comida del rey, no tomaremos nada, danos legumbre, y yo y mis 3 amigos, y al cabo de ese tiempo, ¿qué pasó? Fortachones estaban. Entonces, ¿qué sucede? Ellos confiaron en el cautiverio, Dios los disciplina, Dios los pone en un lado, para ver si el justo por su fe se va a mantener en eso, si va a seguir. No negamos, Dios está disciplinando a la persona. Quizás no dice, Dios no te prospera, como mucho dice, Daniel no te prospera. Ni Jeremías, ni Daniel, ni ninguno de esos lo vemos. Por Jeremías y todo otro estaban llevando la palabra de Dios y estaban en cisterna, en el barro, pero se mantenían fieles. Al fin y al cabo terminó su ministerio y el Señor dijo, ven, entra, siervo fiel. Pero no hubo bendiciones para mí de este lado del sol. No, pero te mantuviste fiel. Ahora sí entra al reino, de verdad, a vivir la vida. Si llega que estaba en el infierno quemándose, tú ya viviste tu vida, Lázaro padeció, ahora está en el seno con Abraham. ¿Ves? Entonces, el justo por su fe se mantiene, porque tiene una fe donde él va a ir. Más allá que tenga que padecer, como Job, con todas las cosas, la carne y todo lo que pueda tener en el cuerpo, la mujer que renchillosa, que molesta como botera, los hijos se le murieron, pero, mira Satanás, no hay uno más justo que Job. Se mantiene, a pesar de todo, fiel. Entonces, eso significa un poco creer, más el justo por su fe vivirá. ¿Tu fe está fundamentada en eso? Acá cuando a veces escuchamos los ruidos de las campañas, los ruidos Dios te quiere dar aquello, y ahí está que me lo traen a hablar mi señora, Hebreos 11. No, Hebreos 11 no es que con la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Ellos lo utilizan para que Dios te quiere dar algo. Si vos lo crees, recíbelo entonces, hermano, recíbelo por fe, decrétalo. No estoy hablando de ese Hebreo 11. Hebreo 11, que no voy a ir, todo, le dejo para estudio si quieren. Todo Hebreo 11 no habla de la salvación salvífica. Salvación salvífica es la fe que vos ejercés por primera vez, cuando te viene información, o comparás eso, el Espíritu te da comisión de pecado, y ejercer en la fe, el Espíritu Santo te hace ver la necesidad. Pero Hebreo 11 no está hablando de eso. Hebreo 11 está hablando de gente ya cristiana, madura, o sea, estamos diciendo de la iglesia primitiva, que ellos creían, y por lo tanto, el justo por su fe vivirá. Por su fe fueron aserrados, por su fe fueron comidos por leones, por su fe muchas mujeres entregaron a los muertos, por su fe Noé creyó, fue salvo su familia y todo, ¿no? Por su fe Abraham creyó la promesa, casi a los 100 años, recién vino la promesa que le daba el hijo, por su fe. Cada uno, Dios le prometió, por su fe siguieron confiando en la promesa que Dios le había dado. Pero no llegaba, ya se apuraba, ¿qué le dijo ya? ¿Cuándo Dios? ¿Cuándo? Y el viejito, Dios me prometió. Porque cuando confiamos en la palabra de Dios, por más que esté todo tenebroso, porque no estamos viendo, seguimos confiando. Entonces, cuando hablamos de fe, de vida, claro, Abacú está hablando en el contexto de ese, que ellos iban a vivir ahí. Pero Pablo tampoco lo está, Pablo que sí lo está mostrando, en sí está ampliando el concepto de vivir, Pablo, está mostrando, la está aplicando a la vida cristiana, que el cristiano por su fe va a vivir una vida cristiana, digno de llamamiento del cual ha sido llamado, ¿no? Entonces eso es lo que se ve, que a veces también cuando hablamos de fe, en sí la fe la encierran solamente a eso, ¿no? A querer creer nada más, y tiene una connotación un poquito más que eso, ¿no? Que en este tiempo no tengo mucho tiempo para poder hablar.
pero es mucho más la palabra, vamos a decir, emuná, que quiere decir fe. En sí vendría a ser una confianza, ¿no? O sea, confiar, más, la palabra sería asociada más en confianza, o sea, en emuná, o sea, ahí, nosotros la conocemos por fe en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo sería más como más confianza, una confianza inmovible en Dios, una confianza que en lo que Él ha prometido, en la salvación, que Él dice, aunque le diera fallo el Dios de Él, o sea, Él sabe que Él es su Dios de su salvación. Entonces eso es muná, eso es fe. Él confía en su palabra, que Dios le ha dicho que ellos iban a volver a pesar de todo, ¿no? Y que sabemos que después cumple, el Dios de cuatro cumple, y ellos vuelven de nuevo del cautiverio. Pero ellos en sí confiaron en lo que Dios le dijo que iba a hacer. En capítulo, estoy en capítulo 2. Bueno, en el capítulo 2, Dios le dice en sí que, lo voy a leer por arriba, pero en el capítulo 2, Dios le dice que a pesar de eso, Dios después, ustedes van a vivir, pero ahora Dios le está mostrando, le va a decir en el capítulo 2, pero a estos que yo voy a usar en mi providencia, ellos van a morir. Ustedes van a ser disciplinados como cristianos en la época de hoy, pero ustedes tienen una promesa. Yo sabían que si hacían esto, yo los iba a disciplinar, porque ustedes conocen las escrituras. Pero esta gente que es orgullosa, que vos le preguntás y hace caras así, yo les voy a destruir. No como ustedes. Ustedes por su fe, les prometo que van a vivir. Pero ellos, fíjense en lo que les voy a hacer. Habacuc 2, Dios, hay 5 ayes sobre estas personas, que no lo voy a leer, lo voy a ver por arriba. Habacuc 2, del 6, sí, del 6 al 8, vemos que hay 5 ayes, que uno que porque ellos tomaban a la fuerza lo que no era suyo. Del 2 al 6, esta gente entraba, saqueaba, robaba todo. Entonces él promete, por esto hay, dicen, por esto, ¿no? Hay de lo que aumentan de lo que no es suyo, y se hace rico con préstamo. No tengo tiempo de explicar cada una de estas cosas. Otro aye dice Habacuc 2 del 9 al 11. Ay de que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en lo alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Entonces Habacuc 2 del 9 al 11 nos hizo en contra de los que buscan la seguridad, los que buscan confianza en sí mismos. Voy a hacer esta casa, voy a hacer allá, voy a ampliar acá, sí. Los que confían encima, hay de los que tienen ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido. No solo eso, la ganancia está ilícita y todos le invierten en las cosas de este mundo. Son orgullosos en las cosas de acá. Dice, ay de esas personas, no está mal hacer cosas para la casa. Lo malo es poner las cosas de este lado, son, no sabes, vivir 30, 40, 50 años y después, como dice Eclesiastés, lo agarra otro y te lo vende en un día. Otro hay, Habacuc 12 al 13, los que practican tiranía y opresión. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Y el otro hay es Habacuc 2, versículo 15 al 16, que es contra los oportunistas. Hay de los que da para beber a su prójimo, hay que te mezcla con veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez, será saciado. Bueno, estas personas, o sea, o aquellos que son oportunistas, aquellos que hacen pecar a otro, ¿no? En este caso sabemos que esta gente, bueno, muere, sabemos cómo muere, ¿no? En Daniel 5, capítulo 1, sabemos que cuando aparece el dedo en la pared, bueno, esto es lo que los hay, que Dios decía, yo los voy a destruir. En Daniel 5 dice, el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, en presencia de los 1000 puso a beber vino. Hay de los que beben, hay de que le dan todo, licor. En Daniel 5, versículo 30, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. ¿Se acuerdan, no? Aparece un dedo, se asusta, sí, y no sabe, entonces llama a Daniel, viene, Daniel dice así, Dios dijo así, se inclinaba, entonces
vienen y es asesinado, ya lo vimos, ¿no? No sé si creo que lo vimos en Daniel. Pero acá vemos lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Ellos van a servir, y Dios cumplió. En Daniel tenemos la referencia que Dios cumple y esta gente perece. Pero ustedes, que son mis hijos, van a vivir, pero por fe. Van a ser disciplinados, pero les prometo que van a vivir, ¿no? Entonces, Dios iba a traer un juicio sobre estas personas. ¿Mm? Acá muestran sí cinco pecados que aparecen ahí, ¿no? No son que solamente esos 5 pecados. Dios, sabemos, ¿no? O sea, trae no hay ninguna persona puede cumplir la ley de Dios. Pues necesitamos de Cristo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que Dios le transmite, o sea, a Habacuc, y también para que nosotros podamos tener confianza cuando estemos viviendo en estos momentos de aflicción, o no entendamos bien a veces qué nos está sucediendo, sino tener que pensar si de verdad lo que está sucediendo no será porque Dios nos está disciplinando, o a veces por pecado, y si es por algo, no sé, es por alguna aflicción que es fuera, vamos a decir, de que no es de la disciplina de Dios. En Romanos 5, versículo 3, Romanos 5, 3, dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, si somos atribulados o sufrimientos, debemos entender que también Dios está obrando, Dios nos está moldeando, y Dios está usando eso. A veces necesitamos ciertas cosas. No me acuerdo si en el griego me parece que la palabra paciente es no me acuerdo si acá en este contexto, pero acá me parece que la palabra es hupomone. Es una presión de arriba hacia abajo para lograr algo. Dios a veces tiene que apretar para poder llegar a lograr algo. O sea perfeccionado sus hijos. No es tanto de la prosperidad que Dios te quiere esto. Dios tiene un propósito en sí con nosotros. Si vamos al libro de Santiago, Santiago 1, versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seas perfecto y completo sin que os falte nada. Entonces, Dios también puede estar obrando, quizás no sea como en el contexto de Habacuc estaban, ¿por qué? Por disciplina, porque persistieron, no queremos, Jeremías, no vamos a hacer esto, disciplina, Dios los corrige. En otros casos quizás puedas tener un cónyuge malo, o malo no, lamentablemente es el pecado, porque no todos somos malos, no hay uno bueno, pero solamente hemos sido redimidos, el poder del Espíritu que opera en nosotros, y por el poder, o sea, también de Él, y por las Escrituras, que nosotros nos vamos limpiando continuamente, o sea, hemos sido justificados, la sangre de Cristo, sabemos, ¿no? Podemos vivir una vida, quizás no completa 100%, pero no como lamentablemente el pecador que en él no tiene ningún cargo de conciencia, nada. Entonces puedes tener un cónyuge así, son muchas las causas. Quizás cuando viniste a Cristo los dos eran inconversos y te llamó vos y el otro no lo llamó Dios. Pero es muy diferente si siendo cristiano te tomaste y te fuiste tomando una pareja que no era cristiana, y bueno, ahí está como Habacuc. Disciplina, sabía que no unirse en yugo desigual, ahora decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero vea mi palabra, corre, como dice Habacuc, corre y fíjate mi palabra. Oh, no uní yugo desigual. ¿Ves? Ahí está tu respuesta. Sabía que estaba mal. Entonces, tenemos que saber, a veces cuando preguntamos a Dios si no estamos siendo disciplinados, o quizás en otro caso como Romanos o Santiago, Dios puede estar haciendo jupomones, llevándote hasta cuando suelte cierta cosa o te quiere moldear Dios para que sea formado Cristo en ti. Entonces, debemos ser sabios, debemos ser perspicaces, debemos tener ciencia, estudiar las Escrituras, para poder saber, a ver, qué es por qué a veces estamos sufriendo. Sabemos que Dios no es el autor del pecado, ¿no?
pero con Jonás lo vimos, ¿no? Que Dios le permitió ciertas cosas, y bueno, pero no era el autor del pecado. Entonces, a veces puede haber estar el pecado y oculto, y Dios está disciplinando a la persona, o en otro caso quizás está trabajando Dios en ese año, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos aprender? Es que debemos confiar en Dios. En el capítulo 3 de Habacuc, por ahí terminando, la oración de Habacuc, ¿no? Bueno, el capítulo 3 sí es corto, ¿no? Él ora por un avivamiento, del 3:1-2, ¿no? Vemos el juicio de Dios, o sea que también que todas estas cosas que Dios hace nos aseguran, cuando leemos las Escrituras y vemos tanto por la historia o la arqueología que se encuentran rastros de estas ciudades, de Nínive y de todas estas cosas, decimos, hey, no es solamente esto que está en la vida, la arqueología, la ciencia, acredita, avala esto, ¿y qué podemos hacer? Confiar en que Dios, lo que le dijo que le iba a pasar a esta gente, pasó. Entonces, ¿qué nos da? Nos da unas garantías nosotros de confiar. ¿Qué podríamos aprender de esto? O sea, tenerle por seguro de que porque se tarde la promesa, por seguro se va a cumplir, según la traducción que tenga. La mía dice, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. ¿Qué podríamos esperar? Nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Aunque se tarde, tenla por seguro, que haya burladores, como dice Pedro, yo voy a venir. Pero sigue viviendo tu vida. Termina el domingo, el día del Señor, ya está, no lo guardo más. No, empezar de nuevo, por la fe, empezar a vivir, porque quiera o no quiera, y si le estás esperando, gloria a Dios, Cristo va a venir. Y aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá. Entonces, Cristo va a venir, nosotros tenemos esa esperanza, y por esa fe el justo va a vivir. ¿Se puede entender un poco? Y en Habacuc 3, versículo que han cantado, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Entonces, muchos se pueden regocijar en muchas cosas de este mundo, tener todos los placeres, autos, casas, todas las cosas que quieran, pero el cristiano, ¿en qué se va a regocijar? No, en el último libro que me compré de teología, que muchos se ponen, no, ¿en qué te podrás regocijar? En el Dios de tu salvación. Uno puede estar contento que en el Dios de tu salvación. Ya cuando me sucede algo, voy y pienso, si yo tuviera todas estas cosas que están acá, digo, y me pongo a pensar a veces, pero no tiene a Dios ellos, de verdad no tiene a Dios. Ya voy terminando, pues yo tengo. Fíjate, en Eclesiastés 8, versículo 11, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que estas personas puedan ser impías, como dice Habacuc, y no pasa nada? En Eclesiastés 8, 11 dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está de ellos entregado enteramente a hacer el mal. Como ven que no pasa nada, ellos siguen haciendo mal, y no pasa nada, dice Eclesiastés. Se entregan continuamente, claro, porque no tienen un padre que los disciplina, son bastardos. Por eso que vos los ves que hacen y hacen. Pero vos, si sos cristiano, yo no te estoy alentando a que peques, hermano, pero cuando peques, y seguro vas a pecar como yo, fíjate si Dios no te disciplina. Si Dios te permite estar mucho tiempo, voy a decir algo que no digo hace meses. Fíjate si no sos cristiano, porque Dios te va a disciplinar, por eso sos mío. Si podés caminar eso tranquilo, si no viene un castigo, corre a Cristo que hoy hay tiempo. Y si no, Dios ya te dejó, o una de dos. Entonces, por eso, debemos examinarnos a nosotros mismos, si de verdad. Pero, si no, el justo por su fe vivirá. Fíjate, para apurarme, Salmo 73. Lo que dijo Asaf, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón, en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de trompezar.
Casi rebalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, y el manto de violencia los cubre, los ojos les saltan de gordura, y desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan de desencumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar, beben agua de la abundancia, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay un conocimiento en el Altísimo. He aquí, son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, puesto he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terror repentino. Para tratar de resumirlo, acá el salmista, ¿qué pasa? Pone su mirada en los impíos. Y yo, cristiano, mirá, que como prospera, que le va bien, y encima levanta su puño y te blasfema, y tú no haces nada, y lo prospera. Yo voy a querer hacer lo mismo. Lo quise hacer, dice, y no pude hacerlo. Dice, en mis palabras estoy diciendo, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Claro, en el Espíritu de Dios. Entonces no podés. Entonces dice, y entendí, en vano he lavado mis manos, dice. Entonces dice, ¿qué sucedió? Hasta cuando él entra al santuario, cuando va a la presencia de Dios, cuando él va a orar, cuando va a las escrituras, cuando va a la iglesia, se reúne con los hermanos, dice, y entonces entendí, tú lo pusiste para expresión. Podemos estar padeciendo, sufriendo, estar esclavos, pero confiamos en el Dios de nuestra salvación. En el último libro que vamos a considerar dentro de un mes más o menos, que es el libro de Malaquías, en Malaquías 4, versículo 13, dice así, el justo y el injusto. Dios dice, el justo y el justo. Ellos se quejan también. Acá también el pueblo de Dios dice así, y Dios contesta, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano servir a Dios. ¿Qué provecho hay en guardar sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor, para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y al que no le sirve. Entonces se están quejando de mí, que aquel malo prospera, aquel malo le va todo bien, porque yo lo estoy escuchando, y no solo escuché. Asenté en un libro, lo que han dicho de su boca. Ahí está lo que leí yo. Y atención, escuché, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que le temen. Los que se quejan de mí, ya no tengo anotado acá, dice, apunte. Pero va a venir un día, aunque la promesa se tarde, que ustedes van a saber, dice Malaquías 4, la diferencia entre un justo y un injusto. Entonces volveré a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El día que yo venga, dice Dios, el día que yo venga, aquel que ha vivido por fe, confiando en las aflicciones, en el sufrimiento, en las cosas de injusticia que ve en el mundo, en todo eso, ustedes van a poder ver que valió la pena, caramba, valió la pena, de verdad valió la pena esperarlo. Entonces, con mis palabras, Dios está diciendo, van a ver la diferencia entre el que me sirvió a mí, entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios
y entre el que no le sirve. En ese día, dice palabra de Dios, yo le voy a mostrar la diferencia entre el que está burlándose de mí y el que sí vivió por fe esperándome a mí. Vamos a inclinar nuestros corazones, vamos al trono de nuestro amado Padre, le agradecemos porque hoy su palabra nos habló nuestra conciencia y nuestros corazones, trayéndonos paz y consuelo. También nos ha advertido en el día del juicio, también nos ha enseñado que usted nos ama y nos disciplina como a un Padre amoroso. Pues agradecemos su corrección siempre a tiempo, pedimos perdón por nuestras transgresiones, que nos entregue, como decía el apóstol, que somos entregados no a Satanás. Por eso le pedimos que siempre nos esté trayendo con lazos de amor. Sabemos que continuamente nosotros transgredimos y pisamos, no como lo hacíamos antes, pero a veces pecamos y por eso pedimos perdón. Le pedimos que podamos andar por fe, como dice, más el justo por la fe vivirá, poder estar confiando. Es justo decir, oh Señor, ten misericordia de mí, como dijo el publicano. No ser orgulloso, como decir, yo doy diezmo, yo estoy en la iglesia tal, yo estoy esto, yo soy bautista reformado, yo soy... Sino decir, Señor, yo he confiado en su promesa. Quiero vivir por fe en que he confiado en que lo que te ha dicho. La fe, el arrepentimiento, todo proviene de usted, es un don. Solamente descansado en su promesa, que me dijo, descansa en mi Hijo amado. Ninguna de esas obras te van a salvar. Pero no te olvides que eres salvo también para buenas obras. Pero eso solamente son un resultado. De lo que tú vas a vivir porque yo te he dado fe. Yo te he dado arrepentimiento y por eso vas a vivir porque mi Espíritu Santo vive dentro de tuyo. Por eso le agradecemos porque usted nos ha dado esta palabra para que podamos estar victoriosos durante la semana, sabiendo que vienen aflicciones, vienen sufrimientos, a veces nos entendemos y queremos vivir las cosas y a veces que ni siquiera las buscamos y padecemos como usted dice, hay pecado en el campamento. Y fue otro que quizá cometió algo y pagan todos, pero decimos, ¿cómo es posible? Pero decimos, debemos vivir por fe. Por eso le pedimos, Padre, que podamos estar creciendo cada vez más y más en el conocimiento y en la gracia. Le pido por todos aquellos amigos que tengo conocidos, que usted me ha dado en esta familia grande que veo en otros países, que a veces hablo con ellos y me saludan, ¿no? Le agradezco porque también cuando usted quiere nos presenta oportunidades para poder estar hablando en este barrio. Le pido por esas almas esa alma también que estuvimos dando ese tratado, que si no vino hasta ahora, que más adelante poder estar predicándole a cada uno de ellos que casi siempre estamos haciendo. Le pido por mi esposa también, y como siempre decimos a esta Iglesia Bautista de la Iglesia de Mar del Plata, Argentina, amén. Amén.